tal amigos? Estamos muy contentos de compartir que Instituto Consumidos, el Instituto Bíblico de Cielos Abiertos, Amistad de Victoria, comenzaremos una nueva dinámica de enseñanzas en línea. Este primer curso será Introducción a la Hermenéutica, en donde aprenderemos herramientas prácticas para el estudio del texto bíblico, figuras literarias frecuentes en la escritura, principios de interpretación de géneros literarios de la palabra y más herramientas para que puedas profundizar en tu estudio bíblico y en tu relación con Dios. Las sesiones serán semanales, cada viernes, comenzando el 7 de julio al 4 de agosto a las 9 de la noche. Para poder inscribirte es necesario que entres al grupo de WhatsApp de Instituto Consumidos. En la descripción del video está el link y toda la información del curso. Acompáñanos a ser parte de esta nueva etapa en Instituto Consumidos en línea y prepárate más y más en conocer al Señor. Te esperamos. Y hoy vamos a ver el 11, la primera parte yo creo. La segunda parte ya la vemos la próxima semana. Ok. No hay ningunos anuncios, no hay nada de actividades durante estos días, no hay hospitales, no hay comedores, solo oración, casa de oración el sábado, acuérdense, sábado a las 11 y los jueves a las 9. Hay que echarle ganas con eso, los que tengan tiempo. Créanme que los que no tenemos chance de venir, quisiéramos poder venir. Entonces los que tengan, aprovechen. Y bueno, si ya no hay más anuncios, pues vamos directo a Apocalipsis. Terminamos viendo, la semana pasada vimos el ángel con el librito. Se me hace curioso el nombre, el ángel con el librito, no con el libro, con el librito. Y realmente, bueno, veíamos cómo iba a haber 7 truenos o 7 mensajes que hasta este punto están sellados y que van a ser revelados a la iglesia de los últimos tiempos para proclamar ese mensaje. Acuérdense que cuando hablamos de nueva revelación, no hablamos de algo añadido a la Escritura, sino de misterios en la Escritura que aún no nos han sido revelados y en ese momento nos serán revelados, ¿ok? En el kairos de Dios va a haber un rema. Les voy a explicar la diferencia entre logos y rema, ¿ok? La palabra de Dios es logos, es palabra. De hecho, cuando dice y la palabra era con Dios y la palabra era Dios, dice el logos. La palabra logos tiene un significado primordial que es el pensamiento activo o el pensamiento actuado, ¿ok? Esa es la definición más básica de logos. Después ya lo que es la cultura griega lo fue usando para hablar así de los escritos. La mayoría de la gente que haya estudiado alguna carrera, logos en cuanto a lo académico es tratado, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la Biblia como el logos, hablamos de la palabra de Dios en una totalidad plasmada en un tratado, plasmada en palabras. Esa palabra, cuando la Biblia le llama logos, se está refiriendo a lo completo de la Escritura o al verbo, a una de esas dos. Pero cuando se trata de la Escritura, se refiere a toda la Escritura como tal. Ahora, el rema es una palabra viva para nosotros en un tiempo revelado, en un tiempo manifestado. Es decir, toda la palabra de Dios es logos, mas no siempre para nosotros toda es un rema. Un rema es cuando esa palabra Dios me la habló a mí, se volvió carne conmigo, por así decirlo. Es una palabra que tengo yo, por ejemplo, para mí un rema
es 2 Corintios 5:17, que es parte de Logos, es parte de toda la palabra de Dios. Para algunos no significa tanto como para mí. Para mí fue un rema. ¿Por qué? Porque de entrada fue la primera palabra que Dios me habló en la Escritura, así como tal, y tenía que ver con todo mi historial, con toda mi vida pasada y con el momento que estaba viviendo, donde estaba recién habiéndole entregado mi vida a Cristo, ¿verdad? Y yo estaba pensando que no tenía perdón y todas estas cosas. Y bueno, 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Entonces, ese es un rema. Otro rema personal es Hechos 1:8, pero recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Y así hay porciones, y no es que sean más importantes que otras, simplemente es que se volvió un rema para ti, un estandarte, vamos a llamarlo así, una palabra punta de lanza con la que tú estás caminando. Hay remas que tenemos para toda la vida y hay remas temporales que Dios está mostrando en esos momentos específicos. Amén. Entonces, va a haber un rema en los últimos tiempos. Esos 7 truenos son 7 mensajes, 7 remas de Dios que están guardados para ese tiempo. Veíamos un paralelismo con Daniel y con Ezequiel cuando le dijo el Señor: sella esta palabra hasta el tiempo que sea necesario. Ese sello es que está velada o está guardada. Y ahora Apocalipsis 11 comienza una de las partes que a mí me gusta mucho. Y dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? 3 años y medio, ¿sí? 3 años y medio, es otra forma de decir 3 años y medio, es decir, la mitad de la última semana de Daniel, ¿ok? ¿Cuándo va a ser esto? ¿La primera semana o la segunda? No, la segunda. La segunda es cuando ya está el anticristo en potencia. La primera es una falsa paz, ¿ok? Entonces, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. ¿Cuánto es 1260 días? Son 42 meses o 3 años y medio o la mitad de la semana. ¿Sí? Aquí te fijas cómo usa a propósito diferentes, vamos a decirlo así, sistemas de expresión de medida para dejarnos bien claro que se está refiriendo a un periodo de 7 años. Yo te soy honesto, había un tiempo que yo veía los 7 años y yo no sabía si eran literales o simbólicos. Ahorita, literales o simbólicos. Ahorita yo me inclino mucho más por lo que he estudiado a que sí son literales, porque coincide con las profecías de Daniel en cuanto a tiempo y porque se refiere al mismo tiempo en maneras diferentes. Otra forma en la que lo expresa es un tiempo, 2 tiempos y la mitad de otro tiempo. Gracias. Entonces, viéndolo de esa manera, ves cómo hay una intención de Dios por dejar bien claro que es un tiempo físico de 7 años para nosotros. Aparecen estos 2 testigos, dice: estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra. Esta es una mención a una profecía de Zacarías, donde ve 2 tubos de oro que vierten aceite sobre 2 olivos que estaban delante de la presencia del Señor. Eso está en Zacarías, no estoy yendo por tiempo. Ahorita al final les digo. Okay, gracias, Actorito. Ajá.
la profecía está Zacarías y está viendo estos dos tubos de aceite que vierten aceite como de oro sobre dos olivos. Y aquí dice, estos son estos que están de pie delante de Dios de la tierra. Eso de estar de pie delante de es que son aptos, porque hay una pregunta: ¿quién podrá mantenerse en pie delante del Señor en estos tiempos? Y estos son dos personajes que están aptos para estar delante de Dios. Ahora, aquí hay mucho misterio, digamos, velado, porque no se sabe si estos dos olivos o estos dos testigos, que es la forma en la que me voy a dirigir, son dos personas de este tiempo que van a estar ahí, o son dos personajes antiguos que regresan, vamos a decirlo, del Antiguo Testamento a nosotros, porque son dos personajes, ahorita vamos a ver, siempre se ha creído o se ha dicho que pueden ser o Moisés y Elías, o Enoc y Elías. ¿Okay? Ahorita les voy a decir por qué cada uno de esas posturas. Pero vamos a ver primero qué hacen. Estos testigos son los dos olivos, dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, fuego sale de la boca de ellos. Eso pasaba con Elías, por ejemplo, y con Eliseo. Venían con él a burlarse, ¿verdad? Y decían, ¿eres siervo de Dios? Sí, soy siervo de Dios. Que caiga fuego y te consuma. Y caía fuego y los consumía, ¿verdad? Habla de una protección divina, pero también habla de una autoridad puesta en Dios por ellos. Creo que fue a Eliseo al que se burlaron de él, que le decían, calvo sube, porque estaba peloncito. Y dice que Eliseo se enoja y maldice a los jóvenes, y cuando van bajando una leona, una osa, sale y los devora en el camino, ¿verdad? Y de ahí se agarran pastores a decir, no puedes criticar al ungido porque te va a llover, ¿verdad? Yo digo, ay, Dios mío, hay una parte de verdad, pero no puedes tú andarte diciendo así como si nada que tú eres el ungido. Eso es donde yo tengo mucho problema. Bueno, sale fuego de la boca de ellos, devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin que no llueva en los días de su profecía. ¿Quién hacía eso? Elías. ¿Sí? Elías, Dios le dio la autoridad para cerrar el cielo y volverlo a abrir en cuanto a la lluvia durante su profecía. ¿Cuánto tiempo duró sin lluvia Israel? 3 años, ¿verdad? Y cuando viene Acab y le dice a Elías, ¿eres tú el que está trastornando Israel? Le dice, no soy yo, es tu esposa y sus fornicaciones. Por tu culpa se han cerrado los cielos y no volverá a llover si no es por mi palabra. Los pantalones, ¿verdad?, que tenía Elías. Y Elías es ese profeta también que aparece sin ninguna historia, solo se le menciona de dónde es. ¿De dónde es Elías? De Tisbe. Ahora, ¿quién sabe dónde está Tisbe? Nadie sabemos bien. Era una ciudad tan pequeña que no está registrada en algún mapa importante y no se menciona gran cosa después de ellos. Es decir, es un personaje de esos misteriosos que aparecen en escena. Algunos han dicho que Elías era una representación misma del Señor, y ya todas esas son especulaciones que no tenemos de dónde ahondar, pero lo que sí sabemos es que aparece para confrontar a los falsos profetas, a los falsos maestros, y no una confrontación pasiva, no una confrontación solo de palabra. Hubo violencia física en medio de esa confrontación. Él tenía la tarea de destruir el reinado de Jezabel, y vemos que él entra en un tiempo de depresión, y luego Dios le dice, ok, vas a levantar y vas a ungir a otros 3 para que terminen de hacer lo que tú ahorita no estás queriendo hacer porque estás entrando en esta depresión. Y se levanta Eliseo, se levanta Jehú, y no recuerdo cómo se llama el otro personaje que se levanta. No, Zorobabel, es a tiempos de Ageo. Pero se levantan estos 3 y hacen frente, y bueno, Eliseo sigue predicando. Jehú confronta a Acab y hace que arrojen a Jezabel
la ventana de su castillo y muere, cae al piso, muere devorada por los perros, ¿verdad? Muy, muy fuerte esta situación, pero hace frente a un espíritu de, escucha bien, de idolatría, de hechicería y por usar una palabra, se me está yendo, es fornicación, pero no quiero usar fornicación, quiero usar algo de sensualidad, ¿ok? Hechicería, idolatría y sensualidad, todo eso representaba Jezabel y sus falsos profetas. Y Elías se levantó y presentó delante de ellos. Dice, tiene poder para hacer cerrar los días de su profecía, y tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga. ¿Quién hacía eso? Moisés. Entonces, por eso se dice que estos dos testigos son o una representación nueva de Moisés y Elías, o pudieran ser Moisés y Elías. ¿Ok? A Enoc lo mencionan porque fue llevado con Dios vivo, y Elías también. Entonces, que si fueran dos personas de alguna manera que no han gustado la muerte, podrían venir. Se complica un poquito a la hora de Moisés, porque Moisés está registrado que sí murió, aunque después está mencionado solo así por encimita que se estaban peleando por el cuerpo de Moisés, Satanás y el arcángel Miguel. Pero eso entra dentro del folclore y la cultura judía, donde ellos creían que Moisés lo adoraban tanto y le daban un papel tan importante que de alguna manera no estaban como queriendo negar su muerte para hablar de que físicamente pasó a otra vida, ¿verdad? Pero lo que dice la Escritura es que murió lleno de años, ¿verdad? Ahora, en el monte de la transfiguración aparece Moisés y Elías. Y yo llego a una conclusión, y es que Dios es todopoderoso, y si Dios quiere traer a Elías, que no gustó la muerte, y quiere traer a Moisés, que sí, no tiene ningún problema él, ¿verdad? Para hacerlo. Entonces, ahí es donde yo digo, me inclino más a este punto de que es Moisés y Elías, porque aparte, uno está golpeando a la idolatría, a la hechicería y a la sensualidad que representan a Babilonia y su forma de gobierno en el mundo, pero Moisés golpea a aquel que los tiene como esclavos. Entonces es la otra parte de la moneda, donde está la manifestación del gobierno del anticristo, que quiere esclavizar a las naciones, que quiere tener esclavizado a Israel y a la iglesia. Y la figura de Moisés en este segundo testigo puede venir a dar este golpe. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Cuando hayan acabado su testimonio, es decir, cuando terminen su propósito, cuando terminen su profecía, la bestia les hará guerra. La bestia es el anticristo, acabará con ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Ahora, ¿a qué moradores de la tierra habían atormentado? Pues a los impíos, aquellos que estaban abrazando el reino del anticristo, porque la profecía, ¿verdad?, que ellos presentan y las señales que presentan son contra el gobierno del anticristo. Y aquí puedes ver ese nivel de perversión que va a haber, donde van a celebrar con regalos. Imagínate una cumbre tipo
de la ONU o algo así a nivel, en ese entonces, reuniéndose a festejar que los dos testigos que estaban presentando una oposición al reino del anticristo y estaban dando un mensaje profético de parte de Dios, han sido muertos. Y tanto que los tienen exhibidos. Eso de dejar el cadáver ahí es para burla, es para escarnio, ¿verdad? Pero pues Dios de todo se glorifica, ¿verdad? Y dice: después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: suban acá. Y subieron al cielo en una nube. Sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron la gloria al Dios del cielo. El según ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Ok, entonces vamos a desglosar un poquito más esto que ya más o menos ahí fuimos desglosando. De nuevo, esto es una explicación angelical. Entra en esa parte donde están hablando de todos estos eventos que están en medio de las trompetas. Después vamos a ver la segunda parte de este capítulo, ya es la 7ª trompeta y todo lo que empieza a desencadenarse. Y luego el capítulo 12 es como cuando no sé si has visto esas series donde vas como en el capítulo 10 y está pasando algo bien interesante, pero de repente se van como años atrás, ¿verdad? Cuando ellos eran jóvenes, los protagonistas, y empiezan a contar ciertas cosas que te van a dar contexto después del mismo capítulo que comenzaste a ver. Ese principio de narrativa está en Apocalipsis 12. ¿Cómo se llama ese principio de narrativa? La verdad no sé el nombre que le dan, sí tiene un nombre, pero no sé cuál es el nombre, porque es un nombre de narrativa cineasta, no es literario, es un recurso de cine. Pero básicamente lo que están haciendo es un paréntesis o un flashback. El flashback es cualquier regreso, un recuerdo, pero aquí tiene la intención de situarte en una porción de contexto. Entonces, empieza la 7ª trompeta, imagínate que es el capítulo, 12 de la última temporada, y en ese capítulo se van al flashback de cómo comenzó la gran tribulación. Eso es el 12, cuando el anticristo surge, porque para este momento de repente dices: a ver, está raro porque me estás hablando de que le están haciendo guerra al anticristo, pero luego en el 12 apenas va a surgir. Es por esta razón, porque está hablando en esta manera y está dando primero un panorama como que general, y luego se va a enfatizar en el gobierno del anticristo. ¿Ok? Entonces, eso nada más como por adelantadito. Entonces, le fue dada, lo primero interesante es que le es dada una caña de medir. ¿Quién sabe cómo se llama en la antigüedad a esa caña de medir? Hay un nombre griego para eso. A una caña de medir. Es una caña que se usaba para medir, pero estaba estandarizada. Es como cuando vas a las telas y te dan un metro y pues ya traen un metro, ¿me explico? Esta era una caña, a esta caña se le llama canon. ¿Cómo se le llama? Canon. ¿Y a qué otra cosa se le llama canon? Al canon bíblico, por eso se le llama canon bíblico, porque es una forma de medir y de establecer un parámetro con un principio y un final. Estas cañas de medir eran parte de la cultura y se le da para medir, y empieza a medir el templo y el altar y a los que adoran ahí. Estaba escuchando una predicación que habla de cómo estas medidas, es un pasaje que incluso se parece mucho a Ezequiel, donde también miden el templo, ¿verdad?
y nada más que en Ezequiel lo miden más a detalle, incluso mandan a traer una plomada, que era un artefacto que se usaba para los niveles y todo esto, arquitecturalmente hablando, arquitectónicamente hablando, ¿verdad? Y habla de la medición y me recuerda a la porción de Daniel de la mano que escribe en la pared. ¿Se acuerdan qué escribe la mano? Tekel. Mene, tekel, uparsin. ¿Pero qué significa? ¿Y qué más? Fuiste pesado y no diste el peso que debías de dar. O sea, se te midió y chafeaste. No mides lo que debes de medir. ¿Ok? Y aquí es lo mismo, mide el templo, mide a los que están adorando. Chuy Olivares dice, esto habla de una medición a la iglesia, ¿verdad? Porque luego dice, a los otros ni los midas, esa parte es para los gentiles, con esos no tenemos ni caso, ¿verdad? Ahora, el templo, este templo que está midiendo es ya el tercer templo, ¿verdad? Y está profetizado que ese tercer templo iba a ser barrido, iba a ser destruido e iba a ser hollado por los gentiles durante esos 42 meses, 3 años y medio. Pero la parte que más va a ser hollada es el atrio de los gentiles. De hecho, así se le llamaba esa parte, atrio pisoteado. Es hollar a la serpiente, es un pisar, pero violentamente. Ok, entonces miren el templo, es una forma de medición. Acuérdate que nosotros vamos a ser evaluados. Los últimos tiempos sirven como evaluación para la iglesia, pero también se empieza a cumplir lo profetizado por Cristo. Cristo lo profetizó, acuérdate, con 2 aplicaciones. La primera ya ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando el emperador Tito barrió con todo Jerusalén. La primera ocasión ocurrió antes de la profecía de Cristo. Había ocurrido algo ya parecido, ¿verdad? También con Antíoco Epifanes, cuando entró y destruyó Jerusalén también, pero él cometió lo que se llama la abominación desoladora, que fue sacrificar un cerdo en el altar de una manera como provocativa, de una manera burlona, por lo que el puerco representa para el judío y lo que el altar representa para el judío y para Dios. Entonces vemos que se empiezan a cumplir estas profecías y después vamos a ver a estos ungidos que, como les digo, son esta versión de los profetas. Ahora, también hay quien ha dicho que son 2 unciones que van a recaer sobre toda la iglesia. ¿Ibas a preguntar algo? Sí, es la tercera semana, perdón, ya me inventé una. Es la segunda semana, son los segundos 3 años y medio, donde ya sitiaron a Jerusalén y la están destruyendo, por así decir, y estos 2 profetas están profetizando contra el anticristo y contra su reinado. Sí, por eso te digo, hay quienes dicen. Acuérdense que yo menciono todas las escuelas de interpretación, aunque yo estoy casado con una, menciono las otras por ética, ¿verdad? Entonces, y sí, o sea, la parte donde dice Chuy, ¿y cómo van a matar las unciones y exponerlas y revivir? Es donde yo digo, pues no aplica, no tiene mucha aplicación por lo mismo. Entonces, por eso me quedo con la versión de que son 2 profetas físicos. La aparición de esos 2 profetas para el mundo no tiene mucho que ver, pero para la iglesia y el pueblo de Dios es wow, o sea, es como que, no sé,
Es como si te traen a México, te reviven en México Miguel Hidalgo, ¿no? En épocas de opresión. O sea, son héroes de la fe que hicieron grandes cosas, y aparte, ya en ese punto, ya no hay ateos. ¿Sí me explico? Ya en ese punto hay gente que ama a Dios o que odia a Dios, pero ya nadie puede decir, no es cierto, no existe, la Biblia es mentira. O sea, ya cuando ves todos los juicios y lo que está aquí descrito y que aparecen estas dos figuras, tal y como está escrito, ya no hay. Por eso dice la palabra que conforme llega a los últimos tiempos, se va a terminar de definir todo, y el que era pecador pecará más, y el que era santo se santificará más, porque ya toda esta parte de en medio de, ya no va a haber falsas doctrinas, ya no va a haber, posiblemente ya no haya la iglesia o la religión musulmana, ya no esté como tal con poder, ¿verdad? Porque ya está definido todo entre el anticristo y los que no están con él. Así de sencillo, ya solo hay dos bandos, y el anticristo demanda para él adoración tal como una deidad. Entonces ya no hay espacio para un Mahoma, ya no hay espacio para un papa, ya no hay espacio para otros grupos. Por eso, cada vez que se acerca más el fin del tiempo, también ves un principio que se llama ecumenismo, que es la unión de todos los pensamientos religiosos. Y ningún papa anterior, como el Papa Francisco, ha estado haciendo en pos de conciliar estos pensamientos, en pos de tener un pensamiento ecuménico. ¿Por qué? Porque el ecumenismo es la antesala a tener ya solo una figura, ¿sí? Lo voy a trasladar a política mexicana. No sé si te acuerdas cuando hace muchos años, cuando yo era niño, había PRI, PAN, PRD, PT, Partido Verde, PSB, es un equipo de PSG, es un equipo de fútbol. Había muchos bien limitados, y las últimas elecciones, coalición de todos y coalición de otros 4, y son 2 coaliciones. Ya no están los partidos definidos como cuando yo era niño. Ya se fueron uniendo y haciendo grupos, ¿verdad? Alianzas, bloques grandes, y es lo que va a pasar cuando llega el anticristo. Por eso él puede gobernar finalmente todo el mundo, porque ya todo está bajo un bloque, bajo un sistema, operando todos juntos. Y ahorita lo más cercano que hemos visto, y que en su momento cuando pasó todos decían, ya es el fin del tiempo, es el euro, ¿verdad? Es la Unión Europea, que cuando se presentó el bloque europeo y constitucionalizó una moneda para todos los que se unieran al bloque, muchos decían, es el principio de... Y sí, o sea, no que de ahí venga el anticristo en ese momento, pero son cosas que van ocurriendo para que al final se cumpla la profecía que vemos tan fácil de cumplirse. Me dijo un amigo una vez, me dice, es que a mí ese rollo de que nos van a censar y a sellar, se me hace tan complicado, somos miles de personas y no sé qué tanto. En la pandemia era muy fácil ver las divisiones, ¿verdad? Cuánto avanzó, cuánto cambió la historia de la tierra presente en meses, ¿sí? Y lo mismo puede pasar, en 2, 3 patadas se aceleran los tiempos y se cumple todo lo que tú estás pensando que no se puede cumplir de aquí a 20, a 30, 40 años, se cumple en una semana, pum, 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 y de repente ya tienes un gobierno a todos censándonos, todos checándonos, vacunándonos. Bueno, no me voy a meter en esos temas porque yo tengo mi postura. Sí, nos pueden censar de una manera, a nosotros se nos hace tan difícil, y déjame decirte una cosa, el censo realmente es meramente simbólico. Tus datos ya los tienen, tus datos y mis datos, desde que tenemos una identidad nacional, ya estamos ahí la gran mayoría de nosotros. Me decía mi amigo, mi hermano en Facebook no se llama Saúl,
tiene otro nombre, ¿verdad? Porque dice, no, es que no quiero que tengan mi identidad. Le digo, ya tienen todo lo tuyo, tienen tus tarjetas de crédito, tienen toda tu información tuya y de Mateo y de Ariadna, saben cuánto papel de baño tienes ahí en la ¿cómo se llama? Alacena, todos saben de ti ya. Así que conforme se acerca este tiempo, todo se acelera, ¿verdad? Y todo empieza a ocurrir. Estos dos testigos, volvemos a lo mismo, ya lo que hablé de que simbolizan a estos dos o representan a Moisés y a Elías, también podemos ver la importancia de cómo el anticristo les hace guerra y les hace una guerra, digamos, de martirio. Volvemos a ver este afán del anticristo o este afán de la bestia por exhibir. Lo mismo pasó con Jesús. La muerte de cruz fue una muerte exhibida públicamente, fue una muerte desmedida para lo que él había hecho, porque ese tipo de muerte solo los ladrones, solo los más grandes homicidas o solo aquellos que realmente estaban haciendo algo importante en cuanto a guerra militar contra el Imperio Romano, eran dignos de ese tipo de martirio. Sin embargo, Jesús, que mismo Pilato dice, pues es que la verdad no encuentro nada, no tengo nada para matarlo más que lo que ustedes dicen, y pues allá ustedes, ¿verdad? Y sí, su sangre y todo este rollo que ya conocemos. Es por el afán del anticristo de exhibir, vamos a decir de esta manera, a Dios, pero siempre le sale el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque esa exhibición pública de la cruz es precisamente lo que hoy los historiadores usan para decir, sí hubo una crucifixión. Fue pública, fue notoria, está registrada en la historia. Y luego Pablo magistralmente en Colosenses dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Pero quién los puso en esa cruz del Calvario? La estratagema de Satanás operando bajo el plan de Dios. El plan de Dios que permite y que da. Y vemos esa misma libertad y ese mismo control y esa misma dominio de Dios a la hora de la profecía de los dos ungidos. Número uno, ¿cuándo aparecen? Cuando Dios dice que van a aparecer. No aparecen antes. Si tú oyes ahorita, no, es que está profetizando fulano de tal, que es uno de los dos ungidos, porque te aseguro que va a salir ese rollo, te lo aseguro. Sí, pues imagínate. Entonces, dijo, los pastores se autodenominan como los ungidos. Así es. Entonces, vemos cómo Dios tiene el control. Tiene el control para que profeticen y durante el tiempo que Dios quiere no los dañen. Pero luego llega un momento donde la bestia los va a matar. Dice, cuando han terminado su testimonio, ya cuando hicieron su jale, ya cuando terminaron lo que Dios estipuló que iban a terminar, ahora sí Dios en su soberanía permite, quita esa protección sobrenatural que tenía, donde el que los quería matar tenía que morir de la misma manera, o donde les iba a caer fuego del cielo. Quita esa restricción, la bestia los mata, los exhiben, permite que queden ahí exhibidos, permite que se burlen, permite que hagan todo esto, y luego cuando Él quiere, los resucita a ojos de todos y para vergüenza de todos, y los saca del panorama. Yo digo, ¿por qué no los dejó ahí comandando a uno a Israel y a otro a la iglesia, verdad? Esas son mis ideas locas que tengo, ¿verdad? Pues Dios ya se los llevó. Y uno dice, pues es que, ¿por qué no los dejas si están tan picudos, ya resucitados? Ahora, ¿cómo los matan?
que se queden, que peleen con la iglesia a favor. No, ¿por qué? Porque era una tarea y una parte, y la iglesia tiene su tarea y tiene su parte. Amén. Entonces, son llevados al cielo, son ascendidos con Dios, van a regresar obviamente cuando regresa el Señor por todos los santos y vienen toda la comitiva, ahí vendrán seguramente estos dos, pero ya va Jesús en ese momento, ahora sí ya físicamente como punta de lanza, ¿verdad? Abriendo camino en lo que es su procesión. Vemos que van a quedar en la plaza. Esto se sobreentiende que es Jerusalén. Hay quienes han dicho, ¿verdad?, las traducciones o las interpretaciones más antiguas sacan a Jerusalén y la sitúan en Roma, pero la verdad es que no hay gran elemento bíblico para eso, más que el hecho de que la Iglesia Católica pues está en Roma, ¿verdad? Entonces muchos lo ponen como que esa es la ciudad espiritual de hoy importante. Sin embargo, queda muy claro cuando dice que fue donde fue crucificado el Cristo, y el Cristo fue crucificado a las afueras de Jerusalén, nada que ver con Roma. Entonces no hay mucho que apoyarse ahí. Y pues vemos que después de esto viene un terremoto, que es un paralelismo también con el terremoto que ocurre en ese mismo acto público donde es avergonzado el diablo. Cuando muere Jesús, hay un terremoto, ¿verdad?, que rompe el velo de arriba hacia abajo. Aquí de la misma manera está este terremoto y muere el número de 7,000 hombres. Este no está tan exagerado, pero como quiera es un número fuerte, sobre todo para un punto geográfico tan limitado como lo será la Jerusalén de ese momento. Los demás se aterrorizaron y dieron la gloria al Dios del cielo. Ahora, ese dieron gloria a Dios no es en un arrepentimiento y no es una gloria como la que le damos nosotros. Ese es ya como un clamor de terror, de decir, pues sí es, que es muy parecido a cuando dice que los hombres de la tierra vean la ira del Cordero y le dicen a las montañas, tírense sobre nosotros y cúbranos de la ira del Cordero. Es decir, lo están viendo la figura, están viendo a Dios. Ahora sí es tan obvio su rebelión y su maldad los lleva a no arrepentirse, pero de alguna manera sí hay una expresión de asombro que es básicamente la expresión que ahí viene como glorificar a Dios.